Culturizando presenta. When I was a kid in Mexico, my father was like my best friend. Yo voy a volver en un 2x3. And the day he left us, a part of me left with him. ¿Qué ver con Mavi Ganji? Bueno, Renato, your father's very ill. He really needs to see you. listen, not to be rude, but I don't even see him as my father anymore. He never came back. I'm not going to the US 5 days before our wedding. This man's the source of all your issues. You have to go. Welcome to America. Renato, I just want to know what happened. and you will Is this guy bothering you, Dad? Dad? meet your brother, Asher. What? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima de conocerte y queriendo saber de ti, de este bebé, porque yo digo que cuando uno lo escribe, lo produce, está metido tan en un proyecto como tú lo has estado con Half Brothers, yo creo que hace falta hablar con el productor y el escritor para que nos cuente de verdad de dónde salió la idea primero de esta historia. Pues mira, tienes razón, ha sido un proceso de gestación de años, casi 7 años, que por fin, ahora sí vamos a dar a luz este 4 de diciembre. Y la idea de Half Brothers en su manera más general nació después de ya yo haber pasado algunos años viviendo aquí en Estados Unidos. Yo originalmente nací en México, en Monterrey, México. Pasé toda mi vida allá, fui a la Universidad en Monterrey, viví luego en la Ciudad de México cuando comencé a escribir más de manera profesional. Uh-huh. Y luego después de eso me vine a los Estados Unidos. Llevaba algunos años, no mucho tiempo, pero ya llevaba algunos 3 años quizá o más. Y me empecé a dar cuenta de que ya desde entonces se veían los inicios de un país fragmentado y sobre todo uno viniendo de otro país, de otra cultura, de otro mundo, encontrarte a cada paso las ideas quizás erróneas acerca de quién eres, la gente asumiendo cosas. Vi la necesidad que yo identifiqué en mí mismo, en otra gente también, inmigrante, de ser escuchado, de ser entendido, y también la obligación de mi parte de tratar de entender a esta gente en este mundo. Es cuando es muy diferente ir de turista a un país que estar ahí permanentemente y tratar de incorporarte a una comunidad. Es un proceso diferente, entonces te das cuenta de muchas cosas, de que tienes que aprender de la cultura, que estás cruzando a otra dimensión, básicamente, que tienes que reaprender muchas cosas. Entonces, de ahí empezó a surgir la necesidad de hablar un poco de la empatía, de la habilidad de ponerte en los zapatos de otra persona, de la habilidad de decir cómo se siente ser una mujer, cómo se siente ser una persona de cierta edad, cómo se siente ser una persona con estos recursos económicos, y diferentes circunstancias. Uh-huh. Y eso incorporado a mi propia experiencia, quizá lo que más me hizo darme cuenta es viviendo yo fuera de mi país, fuera de mi tierra natal, por mí mismo, tratando de valerme en este medio y ganarme el pan. Pues me acordé mucho de mi propio papá, que cuando yo era un niño de 10 años, él recibió una oportunidad para ir a trabajar a la Ciudad de México y era una oportunidad para proveer para su familia y en ese recuerdo no entender en ese momento por qué de repente papá se va y por qué está trabajando en otro lado. Entonces dije, wow, ¿qué razón tenía mi padre, ¿no? Cómo era quizá el mundo que él se enfrentó en una ciudad nueva, etcétera, y que nunca me quiso decir, ¿no? Que a lo mejor no lo hice a tus hijos. Entonces fue un poco el área en que empezó la semilla de esta historia. Sí. Eduardo, para poner a la gente un poco en contexto, cuéntanos un poco sobre qué trata la historia, cuál es el tema principal de Half Brothers que tú quisiste contar aquí. La historia de Half Brothers es básicamente
empiezo con este personaje que interpreta Luis Gerardo Méndez. El personaje se llama Renato. Es un hombre que a muy temprana edad fue abandonado por su padre, Flavio. Flavio se vino a los Estados Unidos, dejando a Renato atrás en San Miguel de Allende, en México. Se vino a buscar oportunidades laborales y por razones misteriosas no regresa más a San Miguel. Renato crece toda la vida sintiéndose abandonado, solamente él y su madre abriéndose paso y tratando de sobrevivir. Y la historia realmente comienza cuando él ya, siendo un hombre hecho y derecho, un adulto, recibe una llamada de los Estados Unidos, de una mujer que dice: soy la segunda esposa de tu papá, y se está muriendo y quiero hablar contigo. Y después de haber pasado una vida de no querer saber de ese hombre, Renato dice: bueno, es hora. Él está a su vez a punto de casarse. Y su prometida le dice: creo que tienes issues, eres una persona, te quiero, pero tienes tus issues que tienen que ver con ese padre de que te abandonó, entonces quizá te haga bien poner esos fantasmas a descansar. Y entonces esto lo trae a Estados Unidos, donde ve a su padre ya en su lecho de muerte, y el papá le presenta al medio hermano, que es Asher, que es el que tuvo con esta mujer rubia americana, y que en los ojos de Renato se llevó todo lo que él tenía en su infancia. Él tuvo todo lo que él no pudo tener, el tiempo con el papá, el apoyo, etc. Y para acabarla de molar, el papá les dice: pues mi último deseo es que vayan en este viaje, en este road trip, en el que les daré muchas respuestas de cosas que no pude explicar. Entonces esa es la premisa de la historia. Sí, y además es una comedia. Todo Sí. esto en el marco, o sea, tú lo dices y parece un drama un poco porque pasaron muchas cosas, pero pasan unas cosas disparatadas y muy graciosas, sobre todo en este road trip de los hermanos que se están conociendo, y la verdad que como que no terminan de encajar. Cuéntanos un poco también dónde fue filmada la película. Vemos muchos paisajes bonitos en la película. ¿Cuáles son esos? Pues mira, hubo mucha magia del cine en nuestra filmación, pero con respecto a tu primer punto, sí, cuando en el momento que se suben al coche, lo que pasa es completamente una comedia, porque los hermanos tienen un punto de vista completamente diferente. Renato es muy uptight, no tiene paciencia con otra gente, no tiene empatía con otra gente, me explico, él es muy a lo que es su punto de vista. Y el hermano es completamente lo opuesto, está un poco loco, es impredecible, él quiere comunicarse con la gente, quiere hacer amigos, quiere rescatar a los animales, o sea, tiene todo un punto de vista diferente. Entonces, cuando tienen dos personas así tan diferentes y tienen el mismo objetivo, con dos maneras muy diferentes de hacerlo, obviamente, pues todos nos relacionamos un poco con esa idea, ¿no? Pues, empiezan las discusiones, empiezan los problemas y empiezan situaciones muy descabelladas también. Eduardo, ya para finalizar, quería que nos dijeras en pocas palabras, ¿cuál tú crees que es el mensaje principal que quisiste o que quieres que la gente se lleve luego de ver Half Brothers? Porque a mí me quedó claro que esta película es para verla en familia, definitivamente. Tiene muchos mensajes que pueden servir justamente, como decías tú, para aclarar, y hasta con amigos extranjeros, hacer watch party. Me parece que está genial también para este tiempo, y ahora que se estrena en diciembre, es una buena excusa para reunirse online también y discutir los temas que se tratan aquí, que son muy serios, pero con la comedia pasan genial. Me parece que la comedia le da el toque perfecto para que el mensaje le llegue a la gente. Dinos tú, ¿qué mensaje es ese que tú quieres que la gente se lleve? Pues sí, me has tocado un excelente punto. Para mí, cuando haces una película, lo que más quieres es que la gente... Es como hacerle una pregunta a la gente y que empiece la discusión, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le recomendaría a la gente que, bueno, si quiere ver Half Brothers eventualmente y rentarla y solo en su casa, fine, te la vas a pasar muy bien también. Pero creo que la mejor manera de ver la película es compartiéndola con otra gente, porque la película se trata de compartir puntos de vista, y seguramente otras personas de tu familia, de tu grupo de amigos, etcétera, que viven contigo,
van a tener diferentes puntos de vista de la historia. Entonces todo el mundo va a tener una experiencia bonita, se van a reír juntos, que es algo muy importante, que es mucho bonding. Pero lo más padre es que creo que van a empezar conversaciones muy interesantes después de la película, e incluso antes de filmarla, ya en forma de guión, mucha gente nos decía, acabo de terminar el guión, estuve muy conmovido, me reí mucho y me impulsó a reanudar la comunicación con mi papá, que es mucho que no le hablo, o hablarle a mi hermano, que tenemos mucho en hablar y necesitamos platicar cosas. Entonces, ojalá que eso le mueva a la gente un deseo de hacer un bridge que nos necesitamos mucho en este momento. My father's last wish is for me to go on a scavenger hunt with a brother I never knew I had. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola Mavi, muy bien, ¿y tú? Bien, encantada de conocerte, de haber visto Half Brothers, me encantó la película. Ay, qué bueno. Cuéntanos un poco sobre tu personaje. Bueno, pues Tere es la mamá del niño Renato. Forman una familia con su papá. En este momento viven en San Miguel de Allende. Se le presenta una oportunidad. El papá quiere ir a buscar mejor vida a Estados Unidos y regresar, como muchas familias, como mucha de la realidad de la inmigración. Se va con la promesa de que regresa, pero se encuentra con cantidad de obstáculos y mil situaciones que le impiden regresar y se enfrenta entonces el niño Renato con la noticia y el corazón roto de que papá no va a regresar, al igual que Tere, la mamá. Entonces la vida les cambia y es terrible lo que les sucede, ¿no? Claro. Pasan los años y Renato se convierte en un ejecutivo exitosísimo. Tiene su compañía de aviación, no necesita de nadie, él es tremendo, crece, pero con el corazón un poco frío por todo lo que le sucedió de niño, y está a punto de casarse. Y su prometida tiene un niño de la edad que cuando de Renato cuando la película comienza. Recibe una llamada de que el papá en Estados Unidos está enfermo, está a punto de morir y que tiene un medio hermano. Entonces, sorpresa o cambio de su realidad, no le interesa nada, pero la prometida le dice a Renato, ¿sabes qué? Vete a Estados Unidos, arregla lo que tengas que arreglar con tu papá, sana lo que tengas que sanar, porque esta relación que llevas con mi hijo no está funcionando. Obviamente hay algo que tú tienes que sanar de tu pasado, de tu niñez. Entonces, pues tiene que ir, porque ama a su prometida y porque si le interesa arreglar, está dispuesto a hacer cambios, y se va a Estados Unidos, conoce a su medio hermano y empieza la gran aventura. ¿No? Así es, una gran aventura. Y bueno, como tú decías, este personaje de la novia de él y de la mamá, que son las mujeres en la vida de Renato, y como que unos mensajes claves para él son como que las que lo han guiado por mucho tiempo. Tu personaje es justamente la mamá de Renato, esta mujer que se quedó sola, lo crió solo. Exactamente, y tiene a su niño, ella no se puede quebrar completamente porque tiene que sacar adelante a este niño. Y claro, eso es el dilema o el conflicto de Tere, de cómo manejar esto, ¿no? Y obviamente, por lo que vemos, hace buen trabajo porque el niño crece y con ideales fuertes y seguro y tremendo y exitosísimo, ¿no? Nada más que espiritualmente o emocionalmente está un poquito dañado. Eso es lo que vemos, y lo que aprendemos de esta película, yo creo, es que sí nos suceden cosas que nos duelen y podemos evitarlos y esconderlos hasta tanto, porque el universo eventualmente te traerá la situación de nuevo para ver si ya estás listo para enfrentarlo y sanarlo. O lo vas a volver a evitar y no vas a aceptar la gran bendición que te está ofreciendo la vida. Entonces, eso yo creo que es el gran mensaje, obviamente también del problema de inmigración y lo que sucede, ¿no? La gente que busca oportunidades en Estados Unidos y lo que les sucede a tantas familias, que por este riesgo que deciden tomar, por mejorar la vida, de repente pasan tragedias y muchas familias son separadas y son destruidas. También el gran mensaje de esta película es soltar el pasado, perdonar.
para seguir adelante sin arrastrar todo ese dolor. Toda la programación con la que crecemos a veces, los ideales o las cosas, hay muchas veces que la vida te pide que te desprogrames para dejar de rechazar lo que te programaste a rechazar y para poder entonces fluir mejor y más ligeros y aceptar las bendiciones y ser feliz en la vida, ¿no? Sí, un poco desaprender, como dicen ahora. Eso lo leí ahora en la pandemia. Desprogramarte, desaprender. Sí. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita en la pandemia? Todo lo que muchos estuvimos, ¿cómo te diré? Barriendo debajo de la alfombra, ¿no? Con la pandemia, por toda la cancelación y la gran pausa de todo, de que estamos aislados con nuestros pensamientos, ahora sí, enfrentando todo lo que no hemos sanado, todo sale a la superficie. Esta es la oportunidad que nos está ofreciendo la pandemia. O lo vas a enfrentar y vas a sanar, o vas a seguir escondiéndote. Cuando se acabe la pandemia, ¿vas a ser el mismo de antes o vas a ser una mejor versión de ti? Qué bello ese mensaje. Muchísimas gracias, Bianca. Un último mensaje para la gente. ¿Quién debe ver esta película? Todo el mundo. Pero es que también lo padre, lo chistoso de esto, que estamos tan acostumbrados a ver cómo piensa el americano del mexicano, ¿verdad? Que siempre nos enseñan el estereotipo en Hollywood de cómo los mexicanos somos y el estereotipo. En esta película se atreven al revés, cómo el mexicano ve al americano, ¿no? Pero de una manera cómica. Y yo creo que el gran mensaje aquí también es de que todos somos distintos, todos nos vemos distintos, todos tenemos diferentes tradiciones, hábitos, costumbres, olemos distinto, nos vemos distintos, todo, pero debemos aceptarnos. Esa es uno de los grandes mensajes también de esta película. La aceptación, el soltar para fluir y move forward, ¿no? Para aceptar lo que nos ofrece la vida y ser felices, perdonar. Hey, there's another envelope in here. It's like a clue. He is weird. I'm sure he's not that bad. I'm gonna close my eyes. Do not wake me up until we get there. Start the car, dude! Start the car! Start the car! Stop! Go! Gotta get out of here! Oh my God! What the hell was that? What is this place? Your father wanted to come home to you more than anything, but fate had something else in store for him. It's a claim ticket. I'm getting married in 3 days. I'm done with this. I'm going home. Don't you want to know how the story ends? He forgot about me. Why didn't he come back to us? This road trip's gonna give you that answer. We are so close. Uh-oh. We're out of gas. That was your only responsibility, dude. I love watching you freak out, man. We can make ethanol to fuel your car. It's pure alcohol. Don't inhale it. Tie it up. Hey, that is strong, man. You got us both completely wasted. $500, I sink this shop. Hey, what happened? They're just overreacting. Just bought me $500. ¡Queremos a cabrón!